Listo. Da un aplauso para... Listo. Dale. Listo, hola, mi nombre es Jorge Quesada, soy el director del colectivo artístico Acto Gato Títeres. Bueno, un poco la historia de vida de, de Jorge como artista. Eh, digamos, hay dos momentos, ¿no? Hay un momento en el que yo soy un niño y al colegio va un señor que se llama el Indio Rómulo, o que su nombre artístico es el Indio Rómulo, y cuenta cuentos, y entonces yo decía, uy, algún día yo quiero contar cuentos como ese señor. Y en el colegio pues hacían como los grupos de danza y tal, y a mí siempre me gustó como meterme mucho a los grupos de danza, sobre todo de danza folclórica, que siempre me gustó mucho. Y aquí en Bogotá, eh, eh, yo tengo el acercamiento con las artes a través de una iglesia cristiana donde se desarrollaban actividades para los niños y nosotros que éramos como los más grandes hacíamos teatro, títeres, música. Y digamos, la gente que estaba a mi alrededor decía como, oye, tú tienes mucho talento, pero nunca lo vi como una opción de vida. Es decir, yo a esa edad, no sé, quería ser antropólogo, sociólogo, profesor de historia, pastor, evangelista, pues no veía como el tema de ser titiritero o ser actor o ser artista como una opción de vida y que eso me permitiera vivir. Eh, Más adelante, entonces ya cuando estoy como decidiendo en 11 qué es lo que voy a estudiar, estoy como con muchas cosas en la cabeza. Quería ser comunicador social porque me parecía que el periodismo en Colombia en ese momento era una farsa, entonces yo quería ser el periodista que marcara la diferencia y que dijera la verdad. Eh, pero eso después se me dibujó porque reinas de belleza, modelos terminaban presentando noticias o siendo periodistas y entonces yo, digamos, ahí me desanimé con el tema y fui a la SAP a preguntar por el tema del teatro, pero no estaba muy convencido. Alguien, una amiga muy querida, me dijo como que porque no estudiaba cine, que yo en el cine podía desarrollar todas esas cosas que quería desarrollar como persona, porque podía aprender de historia, porque podía hacer trabajo social, porque podía informar y demás, bueno, todas esas cosas que yo me había soñado. Entonces empecé a estudiar cine y televisión. Pero estudié cine y televisión en una época en la que todo era análogo y muy caro. Entonces no era posible estudiar cine en un lugar donde por cada cámara habían 5 muchachos y habían 2 cámaras y habíamos 20 muchachos. Entonces tocaba ponerse en lista de espera para tener acceso a una cámara y así. Entonces eso me desanimó y abandoné la carrera. Y luego, por decisiones que tomé en la vida, un día llevando a cabo un emprendimiento que, que yo empecé a desarrollar, que era vender arroz con leche en la calle, vi unos zanqueros, unos chicos montando zancos en la calle y haciendo teatro callejero. Me quedé viendo un rato, después hablé con el director de ese grupo, él me dijo, claro que sí, venga, y empiece a estudiar con nosotros de manera informal, y de manera informal empecé a hacer teatro callejero. Ah, eso fue en el 2003, eh, y de manera informal se me fue volviendo formal. Entonces recordé que yo era muy bueno para el teatro, recordé que me gustaba mucho y lo empecé a ver como una opción de vida. Y en el teatro pues uno tiene el acceso a la danza contemporánea, uno tiene el acceso al teatro callejero, al teatro de sala, al teatro físico, al teatro gestual. Y en uno de esos talleres, en esas divagaciones que yo hacía, que yo tuve durante ese 2003 y 2004, y parte del 2000, hasta el 2006 más o menos, me encuentro con el teatro de títeres en esta misma sala donde estoy hoy, en esta sala teatral. Vengo a presentarme con una obra, pero luego veo los títeres y me enamoro de los títeres y digo, dentro del universo
que hay dentro del teatro, yo quiero ser titiritero, yo quiero hacer títeres, y empiezo a indagar, y el director de esta sala de teatro me invita a participar de un montaje, y yo entro a ser parte y me doy cuenta que el teatro de títeres es maravilloso porque no solamente tiene la capacidad de maravillar a un niño, sino que también a los adultos, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, en fin. Y entonces, más o menos desde el 2009 hacia acá, me dedico de lleno al teatro de títeres. He aprendido a fabricarlos, he aprendido a hacerlos, he aprendido a interpretarlos, y entonces se me volvió una búsqueda el teatro de títeres. Y el teatro de títeres, pues, algunos lo ven como un arte menor. Yo considero que el teatro de títeres, pues, es teatro, sino que el elemento que utilizamos para contar las historias, pues, son o los muñecos o los objetos y demás. Y en el 2011, 2010, 2011, finalizando el 2010, el 2011, nace Acto Gato. Ya empiezo a querer ponerle un nombre a mi proyecto de vida, porque antes yo me suscribía al proyecto de vida, en este caso por ejemplo de Hilos Mágicos o de otros grupos, pero quise tener mi propio grupo. 2011 nace Acto Gato, para unas convocatorias del distrito, de las cuales fuimos ganadores, donde fuimos galardonados como la mejor propuesta de comparsa. Era una comparsa con títeres gigantes, y nos ganamos una beca de creación de localidades culturalmente activas con una obra de títeres que se llama Nepomuceno el Carpintero, que cuenta un poco la historia de la violencia en el Pacífico colombiano. Y luego, entonces ya creada la figura, este año logramos crear el logo de Acto Gato. O sea, Acto Gato duró sin logo como 8 años más o menos, y este es el logo, esta es la imagen corporativa del grupo. Y ya la proyección es el otro año entrarle con el tema de la DIAN, de la Cámara de Comercio, bueno, sacarle la personería jurídica como debe ser, porque esto, si bien el proceso es artesanal, es formal, y los artistas, dadas las exigencias del mercado y del mundo actual, debemos formalizarnos, porque si no estamos destinados, pues, a desaparecer, a no existir. Hacemos teatro de títeres, hacemos artesanías, hacemos muñecos, pero lo hacemos con un carácter serio, con un carácter formal, porque es lo que nos da, pues, para vivir, para comer, y desarrolla también a la par otras, indirectamente otros empleos. Entonces, pues esa es la proyección de Acto Gato para el 2020. Hablando de lo de la creación de títeres y todo eso, ¿te acuerdas cuál fue el primer títere que hiciste o no? Sí, sí me acuerdo. Se llamaba Pepe también. Eso fue un títere de Guiñol que hice con una maestra ecuatoriana muy buena que vino a dictar un taller aquí a Colombia, que se llama Ana Escobar. Ella es la directora de un grupo que se llama La Rama de Plata. Vino en esa época ella con un trabajo que se llama El Palo Encebado, una obra de guantes, y yo ahí me enamoré mucho de esa técnica de los guantes, el guante. Ella dictó un taller y ese fue como el primer títere que yo hice terminado, con el vestidito, con la cabecita, el pelito, con todo. ¿Y la primera obra que hiciste con tus títeres cuál fue? La primera obra que yo hice con mis títeres, se llamó Había una vez un barquito de papel. Era una recopilación de cuentos que nos han contado los abuelos, en torno a la elaboración de un barquito de papel con una hoja de papel. Entonces todo surgía, era una metáfora, ¿no? Porque realmente esa obra se llamó así porque cuando yo vivía en Barranquilla, un señor, de manera despectiva, nos dijo que eso que nosotros hacíamos eran bagatelas, barquitos de papel, utiliza esa palabra. Y a mí esa metáfora me pareció muy bonita porque cuando yo vivía en Bucaramanga, a mí me gustaba hacer barquitos de papel, y cuando llovía, ponerlos a que se fueran por los charquitos que se armaran. Y yo soñaba con que ese barquito iba a llegar al mar.
Cuando ese señor de manera peyorativa nos trató así, no lo tomé como un insulto, para él lo fue, para mí no, sino que recordé esa metáfora del barquito de papel. Y que las historias son como barquitos de papel, que uno las cuenta acá y se van. Y entonces cada quien las cuenta también a su manera y esas otras personas se las cuentan a otras personas y esas a otras personas. Y de eso se trata lo que nosotros hacemos al momento de contar historias.